Bienvenidos. ¿Se escucha bien o levemente? ¿Estamos ahí? Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sé que es un día de frío, que todos venimos de trabajar y lo importante es estar unidos en esta lucha, ¿no? Porque la verdad no se negocia, la verdad es una sola y nosotros estamos luchando por los valores, por la vida, porque en este instante de Argentina hay una crisis de valores, una crisis de educación que nosotros tenemos que, unidos con nos, que hoy estamos con nos y vamos a ir entrevistando en este circuito de conferencias para poder escuchar, preguntar y conocer a todos nuestros candidatos en profundidad. Vamos a tratar de hacer lo posible para que todos nosotros los ciudadanos podamos votar en el momento de votar a conciencia, sabiendo lo máximo posible de cada candidato, para poder de una vez por todas cambiar el rumbo de este país. Este país que está tirando abajo el pilar de una nación que son las familias. Y no tenemos que permitirlos. Por eso, unidos, vamos a empezar este circuito de conferencias. Este circuito de conferencias está organizado por cuidarlavida.org y está acompañado y auspiciado por Comunicadores por la Vida, Abogados por la Vida, Médicos por la Vida, Buena Data, Faro Films, Valorar Magazine, Argentina de Pie y Citizen Go. Vamos a recordarles también que el método para inscribirse en cuidarlavida.org es el mismo que utilizaron para inscribirse en estas conferencias. Es ingresando a www.cuidarlavida.org. Cynthia Houghton, hace 3 años que se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos, como parte del cuerpo diplomático argentino ante la Organización de los Estados Americanos. Fue diputada nacional entre el año 2007 y 2011 y desde su banca siempre defendió los valores de la vida, la familia y la libertad. Presentó proyectos sobre temas como adopción y libertad religiosa. Fue asesora en la Cancillería Argentina, en comercio exterior y cónsul en los países de Uruguay y Chile. Cynthia Houghton es licenciada en Economía, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Está casada y tiene 3 niños. Cynthia Houghton es precandidata a vicepresidente de la Nación por el Frente NOS. Adelante, Cynthia, por favor, si puedes subir a sentarte. El señor Juan José Gómez Centurión es político argentino de 61 años, casado, 5 hijos y 5 nietos. Veterano de guerra de Malvinas. Fue condecorado con la Cruz en la Nación Argentina al heroico valor en el combate. Es la más alta distinción a la que puede aspirar un militar argentino. También recibió por la participación que ha tenido, la medalla al veterano de guerra de Malvinas, otorgada por el Honorable Congreso de la Nación. Prestó servicio durante 23 años en el Ejército Argentino, fuerza de la que se retiró en el año 1997 con el grado de mayor. Cursó la licenciatura en Estrategia y Organización en IESE y un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de John Fitzgerald Kennedy. En el ámbito privado fue director del Centro de Estudios para el Liderazgo Organizacional en Levy Marketing y Asociados, gerente de prevención de riesgos en el Grupo Velox y Mercobank. En el año 2000 se incorpora a Cencosud, Sociedad Anónima, desempeñándose sucesivamente como gerente de prevención de riesgos, gerente de recursos humanos de Jumbo Retail Argentina y gerente de recursos humanos del Grupo para Argentina. En la función pública ejerció 3 años como director ejecutivo de la Agencia Gubernamental del Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ha desempeñado funciones como director general de aduana durante varios años, 2 años, y fue vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Actualmente es el principal referente de NOS, fuerza política que está postulándose para estas elecciones presidenciales y legislativas de octubre del año 2019 y precandidato a presidente de la Nación Argentina. Damos la bienvenida al señor Juan José Gómez Centurión. Muchas gracias. Y ahora sí, el periodista y escritor Rolando Vera va a continuar con la entrevista. ¿Vas a quedarte acá, Rolando? Bueno, dale. Y a disfrutar de nuestros candidatos. Bueno, vamos a ir directamente a las preguntas, ¿no? Porque los prolegómenos y lo importante, los protagonistas, son estas dos personas que están acá, que yo siento que son un lujo para la Argentina. Y pensaba también, desde que hablaba Carlos y Gisela, veo caras aquí que bueno, que nos vamos uniendo en pos del objetivo, ¿no? Aquel 25 de marzo de 2018 parece que fue ayer, pero desde ese lugar surgieron médicos por la vida, periodistas por la vida, abogados por la vida, y la Argentina fue noticia en el mundo, ¿no? En aquel 8 de agosto de 2018, y creo que eso es lo que está empujando. ¿Quién hubiera pensado, ¿no? Hace poco más de un año que íbamos a tener esta fórmula de precandidatos presidenciales para la Argentina y para, como dice justamente uno de los lemas de NOS, rescatar la patria, rescatar a la República Argentina. Por eso, sin más introducción, me gustaría, Juan José, darle la bienvenida también a Cintia, y por supuesto, a modo de introducción sería, bueno, para el gran público, ¿cuál es la propuesta concreta para la Argentina? ¿O cuáles serían los 3 temas principales que más preocupan, ¿no? A modo de introducción, y después vamos con los temas básicos. Y también, si quieren agregar cómo surge NOS y demás, muchas preguntas que se está haciendo la gente hoy a nivel de la República Argentina, sería bueno aclararlo. Adelante, Juan José o Cintia. Bueno, me toca a mí abrir. Bueno, es un placer estar hoy acá con todos ustedes, un placer estar con Cintia. Aprovecho la primera pregunta para hacer algunas introducciones. Esta fórmula no fue pensada por nosotros. Cintia desde el primer momento iba a ser primera candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros decimos que la fórmula no la armamos nosotros, digamos, la armó Dios por razones absolutamente circunstanciales que todavía estamos peleando en la provincia de Buenos Aires esa lista. Y ese sábado a las 8 de la noche, teléfono que no cortaba nunca, entre Julio, Cintia y yo por teléfono dijimos, bueno, armemos la fórmula presidencial, y así salió esta fórmula. Yo realmente estoy gratificado por la compañía de Cintia, que es una dirigente absolutamente guiada por sus valores, joven, de empuje, formada, con experiencia internacional, que realmente creo que le va a hacer un aporte al espacio político enorme de acá a futuro. Y esta introducción tiene que ver en qué somos nosotros, digamos. Nosotros como espacio político somos una propuesta que tiene que ver con una forma de hacer política que tiene que ver con valores. La política argentina de los últimos 40 años ha representado espacios de interés, espacios de poder, espacios sectoriales, sectores representados en la política. La política, cuando ustedes analizan el derrotero de la Argentina de los últimos 40 años, la política argentina se ha comido las instituciones y las ha puesto a las instituciones argentinas al servicio, primero de los partidos, y después pusimos los partidos a disposición de las personas. Y terminaron las instituciones a disposición de las personas. Hoy, cuando miramos el escenario político, desde afuera nos preguntan, por ejemplo, ¿por qué en Argentina no pueden hacer un pacto de gobernabilidad con 3 temas básicos? Costo fiscal, costo político, inflación, valor de la moneda. Yo siempre le contesto lo mismo. ¿Saben por qué no se puede hacer un pacto en la Argentina? Porque no hay partidos políticos. Las únicas instituciones que son garantes de los compromisos a futuros en la política son las instituciones constitucionales de los partidos políticos. Si no hay partidos políticos, las garantías son las personas. Y las personas no son garantías porque hoy están, mañana no están.
Si se hace un pacto hoy, ¿quién garantiza ese pacto a futuro? La Argentina de los últimos años se ha comido el sistema institucional a tal punto que ya, si hacemos hoy la encuesta acá sentados, gente formada, profesionales, los veo, están sentados acá, que me diferencien en 3 puntos el estado de gobierno, y muchos entraríamos en serios problemas. La Argentina ha perdido la noción de la diferencia entre gobierno y Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha comido al Estado. Y esa es una de las crisis valóricas más importantes que tiene la Argentina. La Argentina, el problema no es económico, la Argentina, el problema es dirigencial. Y es dirigencial porque la Argentina se apartó de sus valores. De eso que hablábamos con Cintia, ahí cuando nos veían en ese pequeño acto, un acto muy lindo que organizó Cintia allá por el mes de febrero. Los valores fundacionales de la Argentina tienen que ver con el sentido cristiano de la vida, con el sentido cristiano del mundo, con el sentido cristiano de la sociedad, con una antropología que es absolutamente cristiana. Y cuando la dirigencia argentina se aparta de esa cosmología, de esa cosmogonía que es un orden de valores, se produce la destrucción de un proyecto nacional. Argentina hace 40 años no tiene un proyecto de nación. Y sin un proyecto de nación, el problema es que no nos sentimos hermanos. No nos sentimos parte ni del mismo pasado ni del mismo futuro. Lo que nosotros venimos a hacer como espacio a la política, y esto tiene que ver con cómo arrancamos con Cintia esta propuesta, es volver a devolverle a la nación argentina un proyecto, y dentro de esos proyectos está el rescate de los valores. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que para mí es un privilegio estar aquí. No es la primera vez que vengo. La verdad que durante mis años como diputada nacional se han tocado temas bastante difíciles que tenían que ver también con nuestra agenda a favor de la vida y de la familia. Y bueno, esta escuela y este lugar me ha invitado en muchas oportunidades y la verdad que me siento muy cómoda. No en todos lados nos han tratado así, muchas veces los medios de comunicación son bastante duros y bueno, pero la verdad es que me encanta cuando estoy en un ámbito como este. Bueno, hablando de valores, yo cuando entré en política tenía que ver justamente con la crisis política que había en el 2001-2002, que nos llevó a una crisis económica y social muy, muy grande. Y ahí entré diciendo, necesitamos más transparencia, necesitamos menos corrupción, necesitamos una clase política comprometida justamente con hacer buena política, porque se puede. Ahora bien, la política es tomar espacios de poder. Y para estar jugando en esa cancha es muy difícil y es por eso que uno tiene que sentirse muy fuerte con los valores que uno lleva adentro y que cada uno verá de dónde proviene, pero en mi caso proviene de lo que aprendí en la palabra de Dios. Como profesional, en esos años, y cuando entré después en la Cámara de Diputados de la Nación, yo dije, soy economista, soy diplomática de carrera, por lo tanto, lo que quería yo es hacer buena política, una política con valores, y entonces me anoté en la Comisión de Presupuesto, me anoté en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y sin embargo en esos años se empezó a hablar de matrimonio homosexual, se empezó a hablar del tema del aborto, y ahí costó ver referentes políticos que se jueguen a favor de nuestros valores. Y la verdad es que tuve que tomar cierto protagonismo o tuve que encarar, digamos, toda esta problemática porque éramos muy pocos los que en ese momento nos animábamos a poder decir lo que millones y millones de argentinos y ustedes lo han compartido. Entonces, yo agradezco a esta invitación y sé que vamos a hablar de distintos temas y sé que la idea es que ustedes conozcan a los candidatos. Pero si hay algo que es cierto es que si ustedes están acá, ya nos conocen y ya saben qué es lo que hemos defendido a lo largo de nuestro quehacer, ¿no? En la vida pública y política, y por supuesto que tenemos propuestas para el futuro.
Pero yo sé que ustedes también, que se movilizaron en las plazas el año pasado, dijeron, con aborto no te voto. Entonces nuestra propuesta con el Frente Nos es una propuesta, por supuesto, integral, es una propuesta de gobierno. Pero les recuerdo que ustedes dijeron esto, y en este caso, en nuestra fórmula presidencial, somos los únicos, la única forma, 100% celeste, 100% provida. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo y vamos a hacer un esfuerzo y sabemos que no todos los medios nos van a tratar muy bien. Y necesitamos que ustedes nos acompañen. Quizás este tendría que ser el final, pero lo quiero poner al principio. Porque necesitamos que nos acompañen, porque nosotros nos estamos jugando por aquellos que ustedes quisieran ver en los políticos que los representen. Nosotros estamos dando esos pasos y estamos caminando esta nueva aventura de una campaña presidencial sin recursos, pero con millones de personas que nos van a acompañar. Ahora, nosotros con Cintia tenemos un enganche permanente con los temas, así que para cerrar este tema, Rolando, te juro que te vamos a dejar seguir preguntando. no, adelante, los protagonistas son ustedes. Adelante. Cerra acá. Yo tengo las preguntas ahí guardadas acá. No, yo enganchando con lo que decía Cintia sobre la compañía, hoy nosotros, ¿qué es lo que vemos con Cintia? Esto se ve claramente en los medios, se ve claramente en las redes, se ve claramente la propuesta de dos bloques que dicen ser mayoritarios en la Argentina, que por supuesto tienen el trasfondo de un proyecto abortista y los dos tienen la ideología de género como bandera metida adentro, en donde son propuestas no de pedir, sino de impedir, ¿no? Un proyecto impide al otro. Y los dos nos quieren decir que con el otro no se puede vivir. Esto es la simbología del terror que nosotros vivimos hoy desde un lado o desde el otro de las propuestas que se dicen mayoritarias. Y nos dicen a nosotros inocentemente, como si fuéramos naif, como si yo fuera el primer tiro que voy a recibir en mi vida, muchachos, no es momento de hablar ahora del aborto. Y la pregunta es, ¿cuándo es momento? Dos proyectos que dicen representar, que dicen discutir cómo vivir en la Argentina. ¿Cuándo vamos a hablar de la vida? ¿Cuándo vamos a hablar de quién tiene derecho a decir quién vive y quién no vive? ¿Cómo se puede defender la República en la República Argentina sin defender la vida? Sin defender al ser más inocente, más indefenso, al cual estamos abocados por derecho natural a ser sujeto de defensa, que es el niño por nacer. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? Entonces lo que nosotros decimos es que hoy en la Argentina es prioritario hablar del derecho a la vida, porque si no hay derecho a la vida, no hay derecho a absolutamente nada. ¿Quién nos va a garantizar el derecho de nuestra propiedad privada si no es capaz de garantizar la vida de nuestros hijos? Entonces lo que digo, mucho cuidado hoy con la campaña del terror. Nos vienen a decir que si en las PASO hay determinados resultados y el gobierno pierde por tantos votos, los mercados estallan y se acaba la Argentina y viene el cuco y el cuco que está debajo de la cama. Lo que yo digo es lo siguiente: en las PASO, que prácticamente este año son una encuesta como fueron siempre, porque tienen consecuencias cero desde el punto de vista electoral, lo que se está jugando es el valor de los bonos que vencen en el mes de noviembre. Y lo que lanzaron la campaña del terror son los que tienen los bonos, no son los argentinos que todos los días sufren las consecuencias de este fracaso. Entonces, somos todos personas inteligentes y no nos dejemos arrear. Lo que digo es, hablemos con la verdad y hablemos de lo que estamos hablando. ¿Cuándo vamos a hablar de quién en la Argentina tiene derecho a decir quién vive y quién no vive? Y ahora te dejo, Rolando. Da la impresión, Juan José, Cintia, que, y me gustaría ampliar este concepto, que acá hay como dos modelos, ¿no? Hablabas del tema de la identidad de los países de América Latina, de Argentina,
¿no? Con la base cristiana, antropológica, y por otro lado este otro modelo donde el aborto y la ideología de género van como encadenados al poder mundial. ¿Cómo se hace para enfrentar eso? Si no es, no sé, con la gente. Alguna vez usted había dicho del tema de que hubieron 2 oportunidades en la Argentina donde la gente le puso un freno a la política, la 125, y ahora el tema de la movilización con el tema del aborto. Me gustaría ampliar ese concepto, porque a esto se suma también lo que usted viene diciendo en relación a estos 40 años de la Argentina estancada, mal, y llegamos como llegamos, a través de un sistema socialdemócrata gramsciano. Me gustaría que explicara esto un poco para la gente que no sabe o no conoce por qué llegamos aquí y cómo se da esos 2 modelos. Uno que aparece muy poderoso y otro que bueno, ¿qué hacemos, no? Sí, está la gente, están ustedes encabezando esta patria heroica que están haciendo, ¿no? Quería hablar, mencionaste al principio todo el tema, ¿no?, del contexto internacional, que tiene que ver también con esta agenda. Bueno, yo soy diplomática y en este momento estoy en la misión argentina ante la Organización de los Estados Americanos. Voy a contar lo que se puede contar en público, lo que es público, porque bueno, como diplomática tengo que cuidar la información que se comparte. Los organismos internacionales, en este caso en la OEA, se tratan muchos estos temas. Tienen que ver con, por ejemplo, en la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la OEA, se habla de, por ejemplo, todas las políticas de la región en temas como salud sexual y reproductiva, todo el tema, por supuesto, de la niñez. Después tenemos los temas de la mujer también, digo porque tienen que ver con la agenda que estamos hoy compartiendo, por supuesto que se tratan muchísimos temas más. Ahora bien, la posición de un país tiene muchísimo más que ver, no con lo que dicen las leyes, sino con quién los va a representar en ese momento en las negociaciones de los organismos internacionales. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, quien va a negociar y a representarnos no es la Constitución ni lo que dicen nuestras leyes, sino que es, en este caso, el Secretario de Salud de la Nación. Entonces, que tiene una posición del gobierno. Cuando hablamos de temas de la mujer, que tienen que ver con la defensa de la vida, muchas veces, en muchos casos, quien nos va a representar es la presidenta del Consejo de la Mujer, Fabiana Túñez. Entonces, lo que yo digo es que el gobierno toma una posición cuando manda a un representante que fija la posición del país frente a otros organismos, o a otros países. Entonces, lo que estamos viendo es que esa es una tendencia, pero no es la tendencia de toda la región. A ver, en Brasil estamos viendo la posición que está teniendo el Estado de Brasil con respecto a todos estos temas, en donde tiene una ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos. Bueno, pero porque el presidente responde a otros valores, obviamente. ¿Cómo? Si no, sería porque el presidente de Brasil responde a otros valores. Bueno, justamente nosotros lo que vamos a proponer con nuestra fórmula presidencial es que los representantes que vayan a los organismos internacionales justamente a defender la agenda que todos ustedes quieren que se defienda, no solamente en nuestro país, sino a nivel regional, bueno, que tengan una voz. Así que eso lo puedo comentar. También, lamentablemente, por ejemplo, con lo que hace a los derechos humanos, no se está, y desde la Argentina, no se están priorizando, y en el mundo también, aquellos derechos humanos que para nosotros son primordiales. El tema de la niñez en general no es mayoritario, y todos sabemos, por ejemplo en Latinoamérica, que un 30% de los chicos están en una situación de pobreza verdaderamente alarmante, y de eso no se habla. En la escala de los derechos humanos, la niñez, claro, la niñez no tiene marchas, la niñez, no hay ONGs con fondos internacionales para poder defenderlos. Entonces, lamentablemente lo que se ve también es que en la agenda internacional hay temas que hacen a la vida y la familia, sobre todo, que están siendo relegados. Así que hay que tomar un compromiso en ese sentido y, bueno, simplemente les quería contar un poco para que sean conscientes de que esto es lo que está pasando. Sin embargo, y hoy estábamos hablando, ¿no?, que, por ejemplo, la nueva presidenta de la Comisión Europea es una mujer que tiene 7 hijos, defensora de la vida, de la familia, de estos valores, y es la presidenta de la Comisión Europea. Así que acá no es que nosotros somos
fundamentalistas, que estamos en la Argentina tratando de traer valores conservadores, sino que es una tendencia mundial. Y nosotros lo que queremos es también ser parte de esa movida. Bien. Y complementando un poco lo que decía Cintia, yo creo que también hay un contexto internacional que tiene que ver con muchas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? El fenómeno China es un fenómeno que desde hace 15 años castiga la cabeza de Occidente sistemáticamente. ¿Por qué? Porque Occidente después, cuando digo Occidente digo fundamentalmente Europa, después de 45 años de socialdemocracia se encuentra con sociedades que se han integrado al modelo europeo, que sistemáticamente vienen sosteniendo un modelo de valores sociales que los lleva a sociedades casi sin futuro, con tasa de natalidad en algunos casos negativa, con un altísimo nivel de inmigración de continentes vecinos en situaciones de pobreza extrema, donde una de las hipótesis de conflicto hoy en el modelo europeo occidental son los modelos de conflictos étnicos o migracionales, digamos, que no lo puede controlar, con un sistema de un estado de bienestar que otorga muchas veces a los inmigrantes ilegales los mismos derechos que a los ciudadanos, con un estado carísimo, insostenible, con una administración pública imposible de sostener en materia de costo fiscal, por un lado. Y por otro lado, la irrupción de China como patrón de la nueva globalización por su poderío de naturaleza financiera, económico, comercial y poblacional, hacen que hoy la globalización para los Estados Unidos de Trump, por eso la rechaza, o para Europa, que la rechaza culturalmente, ya no tenga la simpatía del modelo global americano que era capitalismo y democracia. Hoy la globalización china viene de la mano del capitalismo salvaje y el totalitarismo político. Con lo cual los países europeos lo que dicen es, si nosotros entramos en un esquema global sin volver a encontrar nuestra identidad como proyecto de nación, estamos perdidos. Y las naciones europeas están volviendo a intentar reconstruir el sentido de identidad y el proyecto de nación que perdieron hace más de 45 años. Y dentro de eso están sus valores. Y dentro de eso está el concepto de la vida, su antropología, la sociedad, el origen de su sociedad, el diseño del Estado, el costo fiscal, etcétera, 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 que son valores que sostienen en todos los lugares del mundo las derechas. Es por eso que viene la irrupción de las derechas en el mundo. Por la desconexión con su pasado histórico que generaron casi 50 años de marxismo cultural y capitalismo. Este vínculo que tenía la socialdemocracia, que es corazón a la izquierda, bolsillo a la derecha, ¿no? Pensar hacia la izquierda, pero trabajar sobre la derecha. Y en este modelo pseudo revolucionario de izquierda cultural, lo que vos mencionabas, Rolando, el fenómeno gramsciano, digamos que es el modelo, de alguna manera, de llevar el modelo del conflicto dialéctico, sacarlo de la política y ponerlo en la cultura. Esto es lo que hace Gramsci. Y de ahí una supuesta revolución cultural que invade al mundo. Las revoluciones las hacen las personas. Cuando es el Estado no es revolución, es ingeniería social, lisa y llanamente. Entonces lo que estamos viviendo detrás del modelo del aborto, y lo que estamos viviendo detrás del modelo de la ideología de género, no es una revolución cultural mundial. Es un modelo de absoluta ingeniería social. Entonces, digamos, esto a nosotros nos lleva también a un contexto a nivel mundial y a nivel regional y a nivel continente, en donde desde Estados Unidos, Brasil y muchísimos países de Latinoamérica empezamos a rever nuestro sentido como proyecto de nación, porque si no el fenómeno China es un fenómeno muy complejo, ¿no? Me gustaría empezar por la propuesta económica, ¿no? Hoy dicen los encuestadores que la economía va a definir, hay un poquito de calma ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Entonces, me gustaría ese enfoque de la economía, y sobre todo a mí me llamó la atención también esa relación que hay de la reforma
del 94, la reforma de la Constitución del 94, con el Estado, este Estado gigante, ¿no?, que tenemos, este monstruo que ha creado la política, y también el otro concepto de casta política, ¿no?, donde me parece que los hombres de la política, algunos, viven en otro nivel, ¿no?, en otro nivel económico y cada vez más exprimen a la sociedad. ¿Cuál sería el enfoque para la propuesta económica de NOS? Bueno, en principio tenemos equipo, tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años. Vieron que no lo creen, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Bueno, entonces lo que digo es, tenemos un muy buen equipo de trabajo, tenemos muy buenos equipos técnicos. Hoy la dificultad de muchos equipos es que escriben, participan, aportan, pero muchos de ellos son profesionales que tienen temor a salir en una propuesta política nueva porque reciben el castigo del mercado, reciben el castigo de las empresas y reciben el castigo de su trabajo diario. Cuando nosotros hablamos de propuesta económica... Perdón, ¿y eso cómo se podrá vencer? Digo, eso llegará hasta un momento, ¿no? Porque después habrá que pegar el salto. Cuando vean nuestros números en las PASO, vamos a tener la cola de equipos trabajando. Perdón, adelante. Sí, creo que viene una ola celeste fenomenal, digamos, ¿no? Porque estamos entendiendo esto, si no hablamos de la vida, ¿de qué vamos a hablar? Una clase política que nos llevó 40 años al fracaso, ahora nos quiere decir, no, ahora no es momento de hablar de la vida. ¿Cuándo hablamos de la vida? Entonces, a ver, cuando nosotros planteamos nuestro esquema económico, hacemos una cuenta muy simple, y se las llevo al tratado de ayer, o de los últimos 2 días, del tratado tan aplaudido y tan trabajado entre el Mercosur y la Unión Europea. Si Argentina tuviese una matriz de producción en donde el costo fiscal asociado, el costo impositivo fuese razonable, y Argentina estuviese hoy preparado con una matriz exportadora clave, como un país, como heredamos de nuestros abuelos, que era un país que trabajaba, producía y exportaba, nosotros perdimos el músculo de la exportación hace 20 años. Argentina es un país que está absolutamente devaluado en su capacidad exportadora. ¿Por qué? Porque no hay red de caminos, los ferrocarriles que nuestros bisabuelos hicieron para traer el grano no funcionan más, porque algún inútil dije no funcionan más los ferrocarriles, dependemos del sindicato de camioneros, del flete más caro, más chico y con menor capacidad de transporte del planeta. No utilizamos los ríos para transportar las cargas, no tenemos 2 puertos de aguas profundas, etcétera, etcétera, etcétera. El tratado que firmamos ayer es un deseo enorme de que ojalá alguna vez los 28 países de la Comunidad Europea lo cumplan y lo firmen. Es una expresión de deseo. Entonces, hoy la Argentina es un país que tiene un futuro fenomenal en esta matriz exportadora. Año 2050, 10.000 millones de habitantes. Se calcula que 7.500 millones de habitantes van a querer consumir proteína animal. Para producir proteína animal en escala, un país necesita 3 cosas. Energía barata y accesible, suelo y agua, que no tiene Argentina. Es el futuro de Argentina. La industria de la cadena de valor en la exportación. Ahora, hoy, cuando hacemos una cuenta básica, discúlpame Cindy que me extienda un minuto. Cuando hacemos una cuenta básica, el Estado de la década del 30, quinta economía del mundo, 4º PBI per cápita más alto del mundo, la Argentina, era un Estado que proveía la mejor educación gratuita y obligatoria de toda América. Argentina erradicó el analfabetismo antes que todos los países de Europa, que tenía la mejor calidad de atención sanitaria pública. Argentina erradicó pestes mucho antes que Estados Unidos, por ejemplo el paludismo. Tenía una política de relaciones exteriores privilegiada que le permitió comerciar con el mundo en 2 guerras mundiales. Tenía un sistema de comercio... Tenía una flota de transporte carguero propio para comerciar con el mundo.
tenía un sistema de interior envidiable, etcétera, etcétera. Ese Estado le salía... A ver. Hola. Ahí está. No, Pero eso es un parece que chiste. está enojado el micrófono. Ese Estado le salía a nuestros abuelos, ¿saben cuánto? El 25% de sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que de la torta del PBI, el Estado era un 25%. Bien, ¿saben cuánto sale? Nos sale a nosotros este Estado fallido, que no puede garantizar que se juegue la final de la Copa Libertadores en Núñez. ¿Sabe cuánto nos sale? El 52% de nuestros ingresos. El 52% del PBI es el Estado. 21 millones de personas que cobran todos los meses versus 8 millones de personas que aportan. Entonces, ¿cuál es el factor distorsionador de la economía argentina? Adivinémoslo, los gobiernos. No hay otra distorsión en un fenómeno, en un país con altísima capacidad productiva y con capacidad de exportar que la clase dirigente que nos gobierna. ¿Por qué? Porque producir con estos impuestos es una tarea altamente imposible. Mire, ustedes arman una pyme en San Martín, provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo en Santiago de Chile para producir cualquier producto. A la misma producción, pyme por pyme, de productos o de servicios, van a hacer la siguiente cuenta. La pyme que produce en San Martín lo hace con la mitad de personal que lo hace la pyme de Santiago de Chile, pero tiene el doble de costo de personal. El costo asociado a la carga positiva, 170 impuestos, y el costo asociado al trabajo en la Argentina hacen que la Argentina sea improductiva. Cualquier sistema económico en la Argentina, cualquier propuesta económica deviene necesariamente de bajar el gasto. No solamente el déficit, nos duermen con el déficit primario. Claro, no tener déficit ya es una cuestión de sentido común. Ahora, no hay que bajar el déficit y dejar a déficit cero, sino que hay que bajar la cantidad de gastos, porque eso es lo único que permite hacer mucho más sencillo el sistema impositivo, bajar la cantidad de impuestos y permitir que la Argentina produzca. Si la Argentina es productiva, va a tener inversiones. Si hay inversiones, hay trabajo. Y el trabajo es la única forma de generar en la Argentina un proceso económico virtuoso. Ahora, ¿eso cómo se hace, Juan José? O en todo caso, ¿cuál es la propuesta de NOS para revertir todo esto, no? No tiene, parece que el sistema fuera de un nivel de complejidad fenomenal y conceptualmente es muy simple. Es muy difícil de hacerlo, o es difícil, porque hay que ir contra muchísimos, digamos, sectores que se han constituido hoy en un factor de poder. Ahora, claramente, lo que hay que hacer es que de esos 21 millones de salarios que hoy son improductivos, porque son salarios estatales, convertirlos en un salario productivo. Por ejemplo, ¿hace cuánto que discutimos un plan de primer empleo liberando para 18 o 25 años, liberando de las cargas patronales al que emplea una persona de 18 o 25 años por 2 años, 3 años? ¿Saben cuánta gente se podría hoy emplear y lo sacan de un plan? Sale del modelo cultural del plan y la dádiva y entra un modelo de trabajo. Yo prefiero el día de mañana subsidiar una jubilación, porque no hubo aporte durante 2 años, y no subsidiar un plan que lo que va a la estructura del plan, ese chico de 18 o 25 años en la esquina de su casa, en un lugar de máxima pobreza y sin posibilidad de salir. Entonces, nos pretenden decir que esto es imposible. Yo les digo una cosa, no hay que cruzar los Andes, ya lo cruzó San Martín. Ya lo cruzó San Martín en burro, ya está. Lo que tenemos que hacer es un plan ordenado de recursos en la Argentina, ponerlo a funcionar. Eso es lo que nos está pidiendo la patria y lo que nos están pidiendo nuestros nietos. Hagan un plan ordenado de recursos, gasten lo que pueden gastar, den trabajo, produzcan y exporten. Argentina tiene que triplicar sus exportaciones en los próximos 15 años, si no, no tenemos futuro. No hay posibilidad que el 30% de las personas que están afuera del margen de la sociedad hoy ingresen adentro de la sociedad. La pregunta es para los dos, Cintia, también. Si les parece, empezamos con el tema educativo, educación. ¿Qué habría que hacer? Es algo muy importante y lo queremos comentar o presentar esta noche ante ustedes, y es que toda la política pública que nosotros vamos a proponer
va a estar diseñada con lo que llamamos la perspectiva de familia. Toda la política pública. Cuando hablamos de salud, lo vamos a pensar desde una perspectiva de familia. Cuando hablamos de educación, lo vamos a pensar desde la perspectiva de familia. Cuando hablamos de un plan de vivienda, no sé si saben, pero en la provincia de Buenos Aires hay algunos proyectos de vivienda en donde se construyen las casas y en el medio hay un centro comunitario. Las casas no tienen cocina. ¿No tienen qué? Cocina, porque es más barato. Si uno ve el precio del metro cuadrado, la cocina es algo caro. Entonces hacen este plan de viviendas, total está el comedor comunitario en el medio. Digo, ¿cómo vamos a pensar en un plan de vivienda que tenga que ver con la unidad familiar para prevenir las adicciones, para prevenir la soledad, para prevenir tantas cosas? La familia es el núcleo que sustenta toda la sociedad. Entonces, hasta el plan de vivienda hoy tendría que ser pensado con una perspectiva de familia. Y es por eso que vamos a proponer un Ministerio de Familia y Desarrollo Social. O sea, Ministerio de Familia y Desarrollo Social. Como lo tiene Brasil. O sea, Brasil, un país enorme, con muchísimas necesidades sociales, y hay un Ministerio de Familia. Como lo tiene justamente esta mujer que les comentaba en Alemania, que empezó con Angela Merkel con un Ministerio de Familia. Entonces, toda la política pública cruzada por esto. Entonces, yendo al tema educativo. La educación tiene que ser fundamental, ¿por qué? Y esto se ve en los presupuestos. Cuando uno mira en dónde está la prioridad de un gobierno, en dónde está poniendo recursos. Entonces, la educación debe recibir una inversión, porque de eso se trata. La educación tiene que ser pensada no como un gasto, no como un costo, sino como nuestros jóvenes, nuestros chicos, tienen que estar educados y formados para que estén preparados para el futuro, no simplemente para que estén, digamos, repitiendo cosas de memoria. Eso por un lado. Segundo, algo que es muy importante. A la educación sexual le decimos, ¿cómo le respondemos? Con más deporte. Los jóvenes y los niños y los adolescentes tienen que tener mucho deporte y eso se tiene que sumar. Por supuesto, bueno, no voy a entrar porque ustedes ya son todos especialistas de la ESI y de lo que sabemos de la ESI y lo que pensamos de la ESI, y por supuesto eso se tiene que terminar, pero tenemos que proponer una educación sexual que esté basado en lo biológico, pero aparte que sea preventivo. Porque algunos me dicen, pero ¿no estás preocupada por todos los embarazos adolescentes que están creciendo? Y bueno, por eso la propuesta es que la respuesta sea el aborto. Y yo lo que digo, pero entonces, si esas son las estadísticas, y cada vez estamos teniendo más embarazo adolescente, es que esta educación sexual no sirve para prevenir aquellas cosas que nosotros queremos solucionar desde otra manera. Así que sí hay que tener una educación sexual, pero una educación sexual no basada en esta ideología que tanto queremos erradicar. Por otro lado, también para nosotros el tema educativo lo pensamos no solamente en los niños más pequeños, en donde por supuesto tiene que haber una educación pública y accesible para todos, porque también cuando pensamos en familia estamos pensando en padres y madres que tienen que salir a trabajar y es importante que haya guarderías públicas para todos, para que los chicos también no estén muchas veces en zonas que estén en la calle o que estén muchos nenes, digamos, que no van a la escuela. Así que el tema de la educación también obligatoria tiene que ser, por supuesto, por el Estado. No, ¿hay más? Hay mucho más, pero quizás... Bueno, no, un tema claro, no, un tema que es muy importante, no sé si ustedes saben, pero cuando uno habla de los subsidios para las escuelas, no sé si ustedes sabían que hay prioridades. Entonces, primero son las escuelas públicas, digo, cuando el Estado, hoy en día, cuando el gobierno decide cómo distribuir los subsidios, es primero para las escuelas, segundo para las escuelas laicas
y tercero para las escuelas religiosas. Para nosotros hay como entonces una connotación peyorativa hacia lo religioso vis-a-vis de lo laico, cuando en realidad cuando nosotros pensamos como gobierno en una educación, tiene que ser la inversión, tiene que estar en aquellas organizaciones que funcionan y que funcionan bien. Entonces, la verdad es que no debiera haber este tipo de discriminación cuando pensamos en subsidios. Y bueno, aquí estamos en una institución también religiosa y no entendemos y no estamos a favor de que haya discriminación en lo público hacia lo religioso. Y eso lo sé también porque tuve muchos debates cuando era diputada nacional, por ejemplo, para los centros de adicciones, ¿no? Los centros de rehabilitación, en donde decían que no se podían subsidiar centros que tengan una connotación religiosa, cuando sabemos que muchas veces los más eficientes para que los chicos no reincidan en su adicción tienen que ver también con esta contención espiritual que hacen que puedan sostener ese estado a largo plazo. Así que nosotros vamos a tener una mirada igualitaria, pero cuando hablamos de igualitaria es que también estamos incluyendo lo religioso como parte de nuestra sociedad y no como algo para excluir. Alguna vez escuché Solo un agregado, lo que está diciendo Cintia, yo me permití pedirle que lo agregue porque me pareció, cuando lo charlamos, una idea extraordinaria. Es nada más que tener un concepto igualitario entre la religión laica del Estado, que es la revolución cultural, y los valores religiosos de una sociedad que están sustentados en la Constitución. Es un pie de igualdad entre este modelo laico-religioso que está institucionalizado, que es la revolución cultural, digamos, ¿no? Que es la religión oficial del Estado. Alguna vez escuché también un concepto de no solamente educar en el conocimiento, ¿no? No, sí, claro, yo les contaba, a mí me asombró mucho cuando conocí la educación primaria en Japón, que me impactó mucho, porque uno siempre asocia Japón con un país altamente tecnologizado y cree que hay una invasión de las ciencias duras desde los primeros años del conocimiento y que el abordaje del mundo de un chico en un país altamente tecnológico se hace desde las ciencias duras, ¿no? Ese es el preconcepto que uno tiene cuando sin ser un especialista en educación, cree entender el modelo educativo o el modelo pedagógico de un país tecnologizado y una sociedad tan particular como Japón. Entonces, cuando voy a conocer una escuela primaria monstruosa, de cerca de 4.500 alumnos en Japón, todos los que son números humanos son números que para nosotros son inconmensurables. Cuando voy a conocer y conozco la currícula, me dicen, no, los 2 primeros años en Japón no se enseña ni matemática, la escritura japonesa tiene 7 niveles de conocimiento por ideograma, mientras uno mayor cantidad de ideogramas abarca, mayor nivel de cultura se supone que tiene en su capacidad de expresión y sobre todo en su capacidad de escritura. No se da ni matemática, ni se da escritura. ¿Y qué hacen? No, los 2 primeros años aprenden a ser japoneses. Historia de Japón, manualidades, geografía, historia, cultura, danza, algún arte marcial siempre ponen. Entonces, porque a pesar de que un japonés cada vez que se ve en el espejo sabe que es japonés, en los 2 primeros años de su formación lo sociabilizan, lo hacen integrante de una comunidad que tiene una historia y que tiene un futuro, y que eso se llama una nación, que es Japón, que tuvo sus altas, tuvo sus bajas, pero fundamentalmente lo que tiene es futuro, y tienen un futuro juntos. Y no, cuando digo juntos, no es juntos de acá hasta allá. Cuando en Japón es juntos uno al otro, porque viven todos apiñados. Entonces, la escuela, cuando ustedes visitan un aeropuerto en cualquier lugar del mundo, hagan una prueba, digan de qué lugar sale el avión, el vuelo de Aerolíneas Argentinas. Miran el aeropuerto y van a ver todos colas para entrar al avión y un lugar donde todo el mundo está remolinado para pasar por la misma manga al mismo tiempo y uno antes que el otro. De ahí sale el vuelo para Buenos Aires. Seguro. Nuestra educación ha perdido la capacidad de insertar a los chicos como seres sociales, de hacer una cola, de esperar su turno, de escuchar al otro, de respetar al que está al lado, etcétera, 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 que son los fundamentos básicos
que tiene que enseñarse en la escuela, y los tiene que enseñar una maestra que además está convencida de eso. Y lo tiene que enseñar en su casa la mamá que no le pega a la maestra cuando le pone una mala nota al chico, digamos. Entonces lo que digo es, esto es lo que yo contaba, que en Japón a mí me asombraba como la escuela primaria en sus 2 primeros años lo que hacía era enseñarle a un japonés a ser japonés. Y una de esas cosas es el respeto. ¿Eso se podría aplicar en Argentina? Sí, claro, esto es lo que nosotros aprendimos en la escuela primaria. Bien, pasamos a otro tema, inseguridad y droga. Plan para combatir eso y si está el equipo, las personas que podrían ejecutarlo. Yo creo que Argentina no es un país inseguro, para nada. No hay tsunamis, no hay terremotos excepto en San Juan y en Mendoza, no hay guerras étnicas, no hay odios raciales, no hay bandas de maras. Argentina no es un país inseguro. Argentina es un país donde los gobiernos se acostumbraron a convivir con el delito. Es un país delictual, no es un país inseguro. Son dos cosas distintas, desde mi modestísimo punto de vista. Cuando ustedes miran, el Estado argentino necesita un rediseño urgente. Cuando ustedes miran algunos ministerios del Estado, si ese ministerio fuera un auto, ustedes van a encontrar una secretaría del freno, una secretaría del acelerador y una secretaría de la palanca de cambio. Ese auto no podría andar jamás. Todo eso unido por un expediente. Ruega usted que antes de llegar a la esquina tenga bien frenar, y el otro dice, no, porque no puedo frenar si antes no baja un cambio. Digamos, el Estado necesita un rediseño. En materia de seguridad, Argentina es un país que está tomado por el delito organizado, en cualquiera de sus formas. Normalmente, el delito madre organizador que coopta todo el resto de los modelos delictivos es el narcotráfico. Argentina fue entregado hace 12 años a un modelo abierto de narcotráfico en todas sus formas, que empezó a ser un factor ordenador del delito de arriba para abajo. El delito ordena. El delito es un sistema de estatal paralelo que va ordenando todo el modelo delictivo, con lo cual no hay delito menor. Cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice, acabamos de descubrir que los motochorros son una organización, yo digo, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Era obvio que los motochorros son una organización. Era natural y lógico a cualquier argentino que lo hubieran les hubiera dicho que era una organización delictiva. Entonces, uno de los factores fundamentales en combate del narcotráfico es revertir la ecuación de delito organizado versus Estado desorganizado. El Estado argentino está desorganizado. El Estado argentino hizo las cosas que el manual de la seguridad mundial ordena no hacer. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires con policías municipales. Los mexicanos dicen, no organicen policías municipales, pues nosotros nos fue muy mal. ¿Nosotros qué hicimos? ¿Qué organizamos las policías municipales? No lo digo en términos peyorativos, pero todo el mundo los conoce como los pitufos, los que están vestidos celestes en la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos, frente a un mismo modelo delictivo, tenemos 4 espacios a coordinar. La policía municipal, la policía provincial, que ya está prácticamente regionalizada y en manos de los intendentes, y las fuerzas federales que tendrían que estar, por ejemplo, arriba del agua, que están en Puerto Madero, o que tendrían que estar en la frontera y están desplegados en el conurbano dirigiendo una barrera o un accidente de tránsito. Eso es un Estado absolutamente desorganizado. El narcotráfico y el delito organizado se combate con inteligencia criminal. ¿Qué quiere decir? Entendiendo el modelo delictivo, entendiendo su negocio. Gabriel Ballerini, que sabe de esto, me dice sí, el tipo sabe. Entendiendo el negocio, entendiendo las bandas, vinculando delitos. ¿Qué es lo que hace 4 años que no puede hacer este Estado nacional? Nombrar un director de inteligencia criminal en el Ministerio de Seguridad. Entonces, tenemos la fuerza de seguridad, que tendrían que estar Gendarmería y Prefectura custodiando la frontera, y el agua, las tenemos desplegadas en el conurbano para elevar un poco el nivel de seguridad de los votantes en las próximas elecciones. Punto número 1. Uno de los factores que, a mi juicio, eran ordenadores de este fenómeno, que lo hicimos con la diputada Carrió, fue el proyecto de conformar una agencia federal contra el crimen organizado, que
de alguna manera conjugaba aportes de las fuerzas federales, efectivos de las fuerzas federales, más efectivos de inteligencia de la AFI, para trabajar al modelo de un FBI contra el delito organizado. ¿Qué hace Estados Unidos? Cuando surge el fenómeno de la mafia, organiza una agencia que es el FBI, con capacidad de inteligencia técnica, delictiva y criminal, para combatir un fenómeno de delito organizado. Lo organizan en el 30. Bueno, esto nunca se pudo hacer, nunca se organizó. La AFI sigue con espías part-time, que a veces nos espían a los funcionarios, otras veces espían para otros funcionarios, y cuando tienen tiempo libre espían para el delito. ¿Dije algo mal? No. Bien. Ok. Entonces, este Estado, este carnaval carioca, que es el Estado en materia de despilfarro de recursos, de despilfarro de una enorme capacidad técnica que tienen las fuerzas federales y que tienen las policías, sobre todo las policías más tecnificadas, está absolutamente despilfarrado porque está mal conducido. Por ejemplo, las fuerzas federales todavía tienen el resabio de ser fuerzas federales organizadas como complemento del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Hago el repaso. La Gendarmería es una policía hoy militarizada, que en su origen fue el complemento de frontera del despliegue territorial del Ejército, la Prefectura de la Armada y la Policía de Seguridad Aeronáutica de la Fuerza Aérea. Entonces yo pregunto, ¿no llegó la hora de tener un solo modelo de fuerzas federales? Con una unidad de comando, con una unidad técnica, con una unidad de inteligencia. Pregunto, Entonces nosotros tenemos propuestas de naturaleza técnica que hacen a la organización del Estado para combatir el delito. ¿Esas propuestas surgieron hace poco, hace tiempo, se viene trabajando desde hace algunos años o no? Sí, desde hace bastante tiempo están dando vueltas. Bueno, este proyecto que yo les cuento es del 2016. La Agencia Federal contra el Crimen Organizado es fin del 2015. Y cuando uno se lo lleva a la Cámara de Diputados es como si hablara en polaco, no entiende para qué sirve eso. Nadie ve. A ver, yo les hago un repaso. Los medios y todo el sistema organizado comunicacional en Argentina nos quiere hacer creer que todo. Fíjense, ¿tengo 2 minutos? Sí, adelante, adelante. La Argentina no produce hojas de coca, ¿no? No produce la planta de coca, por un fenómeno de latitud y de altitud. Ahora, la Argentina llegó a ser, en el año 2015, el segundo exportador de cocaína de Latinoamérica y ser la plataforma de envío de cocaína a Europa. ¿Cómo es este misterio? Este misterio es así. La pasta base se produce en el sur de Bolivia, camina 1.700 kilómetros por Argentina. Vuelvo, camina 1.700 kilómetros por Argentina hasta el Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires. Se junta con la industria química, se produce clorhidrato de cocaína, sobre todo en las grandes villas, y salía exportado a través de exportaciones de pescado a Europa. Los 3 cargamentos más grandes de la historia del narcotráfico en Latinoamérica a Europa salieron de Argentina, de puertos argentinos. O sea, con complicidad política, evidentemente. Como mínimo. Digo, si esto no es un Estado organizado muchas veces para el delito, ¿de qué estamos hablando, digamos? Entonces, vuelvo a este tema. Dentro de eso, uno de los puntos más calientes de este fenómeno son los 38 puertos que reúnen el 88% de la exportación de Argentina, que es entre Arroyo Seco y San Lorenzo, o sea, Rosario. Entonces nos dijeron, bueno, una banda en Rosario que son los monos. Entonces todo el periodismo convenció de que los monos eran como Pablo Escobar Gaviria, más o menos, ¿no? Y cuando uno ve los monos, la verdad que dice, estos flacos difícilmente pueden haber organizado semejante escala de este fenómeno que se produce en la Argentina. Ahora, yo les voy a contar una infidencia. ¿Sabe por qué están presos los monos hoy? La cabecilla de la banda de los monos, por un homicidio que fue comprobado por la justicia santafesina. No tienen una sola causa por narcotráfico, que es una causa federal.
La justicia federal no tiene una sola intervención sobre los monos. Entonces lo que digo es, cuando las agencias internacionales, cuando yo estaba en aduana, me preguntaban, dice, ¿por qué no hay carteles en la Argentina con la cantidad de cocaína que exportan? Yo les decía, porque el cartel es el Estado. Ahora, hay que transformar el Estado. Hay que transformar el Estado. Otra vez, hay que transformar el Estado. Porque ahí está uno de los orígenes de muchísimos males de la Argentina de hoy. por ahí hago una pregunta dura, pero usted formó parte de ese gobierno, ¿no? Entonces, ¿se pudo hacer algo? ¿No se pudo hacer nada? ¿Tenía que callar? ¿O estaba en otro ámbito? En fin, porque si uno tiene que trabajar en el ámbito en que está, bueno, tendrá que hacer lo que se pueda, hasta que después, bueno, dar los pasos que hay que dar, ¿no? Bueno, el gradualismo se comió la pasión, siempre. La gradualidad significa un método. O sea, en una cirugía primero hay que anestesiar y después abrir. Si yo invierto los pasos, mato al paciente. Pero también mato al paciente si yo anestesio hoy y lo abro el año que viene. La gradualidad lo que dice es que hay que hacer primero y que hay que hacer después, no el tiempo entre paso y paso. Entonces, en estas cosas, el gradualismo se comió la pasión de esta cosa. Y dijimos, bueno, yo fui muy criticado porque en aduana no fui gradual. Y me dicen, no, bueno, una de las causas por la cual tuviste problemas es porque también lo hiciste así de golpe. Bueno, la cirugía se hace de golpe. La cirugía se hace los 2 primeros años de gobierno. Las cosas que hay que hacer, que son difíciles de hacer, se hace con el capital político de las elecciones ganadas en el bolsillo. Porque si no, después es muy difícil de hacer. La gente se acostumbra, se pierde la pasión, uno empieza a entender un montón de cosas que no tendría que entenderlas nunca. El fenómeno de adaptación viene, mucha gente se adapta. ¿Y se adapta a qué? Al paisaje. Y lo que en este mundo hay que ser es inadaptado. Lo que nos están pidiendo a nosotros, las generaciones que vienen, es que no nos adaptemos a lo que está pasando. Yo les agradezco enormemente los aplausos porque no nos aplauden mucho públicamente con Cintia. Así que son muy bienvenidos. Por eso no nos queremos ir y te estás extendiendo, dale. Sí, hablaba. Bueno, nada, para hablar de seguridad hay mucho para hablar, pero fundamentalmente el modelo de convivencia delictual tiene que ver con un rediseño del Estado en materia de seguridad. Bien, vamos al tema, el otro tema, ¿no? que movilizó al pueblo argentino, el gobierno anterior, el tema de la corrupción. Y esto está ligado también al tema de la justicia, ¿no? Recién hablaba de la justicia federal y la droga, no había ninguna causa. ¿Cómo se enfrenta esto? La corrupción por un lado, donde vemos que hay candidatos que a lo mejor tendrían que estar presos y por algunos trascendidos que dicen la política está, digamos, interfiriendo en la justicia para que tal persona no esté presa y sea candidata, en este caso, ¿no? ¿Cómo esto también como que enardece a gran parte del pueblo argentino que quiere otra cosa, quiere otros valores, ¿no? Está claro que robarse más de un PBI es corrupción. Eso está clarísimo y no hace falta mucha aclaración, digamos, ¿no? Lo que no me parece que por ahí tengamos claro como sociedad un montón de otras cosas que son corrupción. Mentir es corrupción, no cumplir es corrupción, comprar partidos políticos es corrupción, digámoslo en voz baja, comprar los dueños de los partidos políticos y sumarlos a las listas también es corrupción. No se defiende la República haciendo lo mismo. Vinimos a cambiar, vinimos a transformar, no a adaptarnos y hacerlo mejor que los otros. Este es mi reclamo. Esto es lo que me avergüenza a los 61 años frente a mis nietos. Vinimos a transformar este sistema que nos trajo hasta acá. Y si no, vayamos, no, hagamos otra cosa. Entonces, el fenómeno de la corrupción me parece que es un fenómeno que en la sociedad argentina cuenta con un altísimo nivel de tolerancia. Cuando vemos la candidata a vicepresidenta,
no sé cuántas causas tiene procesadas, nos damos cuenta que la valoración del tema de la corrupción de lo público en la Argentina tiene una valoración social muy baja. Y este es un fenómeno social. Esto es uno de los aspectos que hay que transformar en la Argentina. Ahora, ¿cómo se cambia esto? Porque también el tema es, cuando escuchamos a la política que nos dicen, a ver muchachos, este es un cambio cultural que va a tardar mucho porque primero tienen que cambiar ustedes, yo creo que se cambia con ejemplo. Cuando uno arma sistemas virtuosos, lo que va generando son conductas virtuosas, sociales y personales. Yo siempre hago el mismo ejercicio. Si a cada uno de ustedes hoy toma un avión esta noche a Suecia y a la mañana siguiente amanece en Estocolmo, caminando por las calles de Estocolmo, no va a tirar un papel en la calle. Y no porque haya hecho un curso a la noche durmieron durante el curso. Lo que va a encontrar es un sistema que tiene premios y castigos conductas y que genera conductas virtuosas, sociales y en términos personales. Con lo cual, no es un cambio de cultura que primero tiene que hacer la sociedad hacia la política. La política tiene que generar desde el modelo dirigencial los sistemas para cambiar, sistemas virtuosos para que cambien los valores virtuosos de la sociedad. Es un sistema de ejemplo. Las transformaciones son sistemas de ejemplo. No sistema de arenga, muchachos tienen que cambiar culturalmente porque si no esto así no va más. Siempre la dirigencia le tira la responsabilidad a la sociedad. Yo creo que es tiempo de la dirigencia. Cintia. Sí. Acá quisiera agregar algo, varias cosas. En primer lugar, no se trata tanto con los temas de corrupción, no se trata tanto de lo que se escribe o lo que se dice que se va a hacer, sino hay que ver las decisiones que se van tomando. Vos mencionabas recién los casos que tiene, ¿no?, la candidata a vicepresidente por el Frente Todes, ¿no? Me critican mucho por eso. ¿Te critican? Entonces todos. Pero sin embargo, ¿quién le garantizó la impunidad o quién le garantizó los fueros para que ella pueda seguir en el Senado? El senador Pichetto, que es candidato a vicepresidente de otra lista, que su campaña ha sido la lucha contra la corrupción. Entonces pareciera que están priorizando lo electoral a la lucha contra la corrupción, que era parte de la identidad de la campaña que tenían previamente. Entonces, vuelvo al tema. No están dando señales de que están queriendo ir en contra de la corrupción. Eso por un lado. Y segundo, él mencionaba el tema de las conductas. También, quienes están a cargo de las políticas en contra de la corrupción tienen que poder también llevarlo a la práctica, ¿no? Y ahí yo les cuento, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero en el 2010, cuando se estaba debatiendo el presupuesto, le faltaban algunos votos al kirchnerismo, y yo recibí una oferta en el medio del recinto, y ahí yo les dije, perdón, mi espacio se llama Valores para mi país, o sea, me parece que se olvidaron de que no hay forma de comprarme y prefiero no escuchar ni una propuesta. Por supuesto, ahí fue toda una gran denuncia y de hecho, si ustedes se fijan, en el 2010 no se votó el presupuesto porque esa sesión se terminó ahí. Ahora, hay un tema cultural. Yo después, cuando iba a programas de televisión o hablando con otros políticos, me decían, bueno, ¿y cuánto te ofrecieron? Y yo decía, es que no lo escuché. Entonces no sabés qué es lo que te iban a ofrecer. Digo, pero perdón, y si yo hubiese dicho, a ver cuánto me ofreces, me hubieses dicho, entonces, como estás preguntando y no era suficiente, no te interesó y por eso lo rechazaste. Entonces lo que digo es, me preguntaban los periodistas qué me había parecido la propuesta. Entonces estamos en una sociedad en donde todavía culturalmente nos estamos tragando el tema de la corrupción y estamos creyendo que se puede convivir con eso. Y les pido que si verdaderamente toman conciencia de que esto hay que ir a fondo con este tema, hay que acompañar gente comprometida
con justamente los valores que tienen que ver con la verdad, que tienen que ver con la transparencia y que tienen que ver con poder llevarlo a la práctica. Y Juan José lo ha padecido y Juan José ha demostrado, ¿no?, en un caso concreto, lo que es poder ser transparente y estar comprometido con la verdad y totalmente en contra de la corrupción. Así que también te agradezco, Juan José, y les digo, y con esto quizás terminemos, pero que esa también es una de las razones por las cuales lo estoy acompañando, porque es un hombre íntegro y no solamente está justamente hablando de la vida y de la familia, sino que él lo puede sustentar con toda una vida que lo ha demostrado, y tenés una hermosa familia y sos un ejemplo de ciudadano, y estoy muy orgullosa de poder acompañarte. Bueno, yo me muero por hacer una última pregunta, pero me gustaría que sea el público, ¿no?, que para dinamizar, y seguramente habrá muchas preguntas de la gente, agradeciendo el tiempo que nos da Juan José y Cintia también en este momento tan especial, ¿no? ¿Alguien quiere hacer la primera pregunta? A ver, sí, adelante, señor. Muchísimas gracias por hacer esa pregunta, porque sí, tenemos candidatos en la ciudad de Buenos Aires, sí tenemos candidatos, perdón, y es un orgullo presentarlos. Gabriel Ballerini, encabezando la lista de diputado nacional. Quédate parado. El doctor Rodríguez Lastra, no hay ni que presentarlo. Y el doctor Cecil, ¿dónde está Cecil? No, Cecil está con el micrófono. ¡Ah, vení! Y allá tenemos algunos candidatos a legisladores, como Maximiliano López Acebo. También está Alejandra Buchar. ¿Dónde está Alejandra? Bien. Así que les digo, para mí es un privilegio poder saber que estamos presentando una lista 100% celeste en la ciudad de Buenos Aires. Estamos juntos. Candidato a presidente y a vice, y nuestros candidatos a diputados nacionales y a legisladores por la ciudad de la democracia cristiana. Así que tenemos candidatos. Un agregadito acá, en este caso, después vamos a hacer un tutorial, vamos a difundirlo mucho, hay que tener mucha claridad a la hora del voto, porque son listas absolutamente asociadas, que no están pegadas por algún tema que tiene la ley electoral y la política partidaria, pero son dos listas donde estamos trabajando juntos, donde la hemos armado juntos y costó muchísimo sacrificio, así que a la hora de entrar al cuarto oscuro hay que tener los anteojos puestos y cortar como corresponde y cortar todo lo que haya que cortar, pero ahí estamos con las listas. Bien, ¿otra pregunta? ¿Qué opinan sobre la Oficina Anticorrupción? ¿Qué opinan y qué harían respecto a ella? ¿Qué opinan de la Oficina Anticorrupción y qué harían con respecto a él? La Oficina Anticorrupción hoy es un órgano absolutamente burocrático. Por ejemplo, yo tuve un expediente en el 2016 que llegó a tener 3 cuerpos que me preguntaban por una casa que por qué no estaba declarada, que yo había vendido en el 2003. Y el expediente iba y venía, se agregaban folios y folios y folios. Y en eso encuentra la Oficina Anticorrupción un poco el sentido de su funcionamiento, ¿no? En revisar declaraciones juradas, que todos los contadores las hacen bien, porque para eso estudiaron para contador, en general, digamos, ¿no? Y todo ese tipo de formas. ¿Hay contadores de bien? No, bueno, no, yo con los contadores jamás, por eso digo, deben saber lo que hacen. Entonces lo que digo es, lo primero que no hay que hacer es meter un militante. Hay que colocar una persona que sea imparcial, que esté lejos del ámbito de los círculos nuestros de militancia y de pertenencia, que tenga un prestigio objetivo para ser de alguna manera el fiscal del fenómeno de la corrupción en la administración pública.
hay que mejorarle integralmente toda una serie de procesos, hay que mejorarle las plataformas, hay que invertir en una plataforma web como corresponde. Por ejemplo, la Oficina Anticorrupción tiene que tener, que yo lo pedí y nunca lo logré durante 2 años, tiene que tener una oficina puesta en la FEP, tiene que tener una oficina puesta en aduana y en algún otro organismo de control, porque ahí donde tiene que estar la Oficina Anticorrupción, tiene que tener un 0800 que sea garantizado, tiene que funcionar como un órgano imparcial que sea capaz de ser un fiscal de los ciudadanos en la gestión de los funcionarios públicos. Y no solamente un organismo burocrático que se dedica a recibir y a cuestionar. Ya te digo, yo tuve un caso de 3 años, una casa que había vendido 11 años atrás. Yo le decía al flaco, pero fíjate en el registro de la propiedad. No es que la vendí en Siberia, es en la provincia de Buenos Aires. Tenés que pedirle el expediente en La Plata y vas a ver que la vendí en... Bueno, esto es parte de estos temas. Por ejemplo, es imposible investigar en la Argentina si el Estado no tiene... A ver, Mercado Pago tiene un modelo de sistemas con capacidad de Big Data. Si los organismos de control no tienen un sistema de Big Data que integre los registros públicos de la propiedad, registro del automotor, etcétera, etcétera, ¿a quién investigan? ¿Cómo investiga la Oficina Anticorrupción? ¿Quién es hermano de quién? ¿Quién es primo de quién? No tiene ni siquiera hoy en su base de datos la información de el DNI. Entonces, lo que digo es, para investigar, un organismo tiene que ser técnico, tiene que meter un nombre en la base de datos que le dé, se lo da el servicio privado, la Big Data la tiene el servicio privado que le vende a los particulares quién está vinculado con quién y de quién son las propiedades de quién. No lo tiene el Estado, no lo tiene la Oficina Anticorrupción. Entonces digo, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Un gran fenómeno de marketing político que no tiene un sustento real. La persona que tiene el micrófono me gustaría, ¿no? Cecín, ahí está. Yo soy del interior, quería saber cómo se está trabajando en las provincias. Políticamente, ¿cómo estamos trabajando el Frente Nos? Bueno, nosotros conformamos un frente en donde hay distintos partidos políticos y estamos trabajando en equipo. La verdad es que se están uniendo de una manera increíble. Estamos teniendo, bueno, el partido NOS, digamos, tiene juntas promotoras y nosotros desde Valores para mi País estamos coordinando el trabajo no solamente a nivel provincial, sino también en cada una de las ciudades y en cada uno de los pueblos, hasta los lugares más remotos. Es increíble cómo la gente nos está llamando, cómo se están sumando y reitero, con esta idea de decir qué podemos hacer para acompañarlos y qué podemos hacer para que lleguen, ¿no? Es increíble también el entusiasmo que tiene la gente de querer y de creer que bueno, que nosotros podemos ser una opción que va a dar sorpresas en estas elecciones. Así que, y en el interior lo estamos viendo. Acabas de hacer una pregunta. Buenas tardes. Más que una pregunta, yo quisiera humildemente pedirles un favor. Mi nombre es Macarena y por eso voy a presentarme para que se entienda qué es lo que pido. Soy magíster en Derecho Administrativo y voy haciendo un segundo curso de posgrado en Derecho Constitucional. Y sinceramente me preocupa mucho manifestaciones públicas de dirigentes de distintos sectores que en los últimos meses están hablando muy libremente de reformas constitucionales. Con lo positivo y lo negativo que puede tener nuestra Constitución reformada en el 94, que fue su 6ª reforma, señores y señoras, llevamos 25 años de esa reforma. Creo que necesitamos que por primera vez nos demos cuenta de que necesitamos hacer cumplir la Constitución más que reformarla. Y me preocupa mucho porque todos sabemos lo que significa cuando el poder se hace dueño de intereses y reformar la Constitución se transforma como en una pantomima, ocultando en realidad verdaderos intereses mezquinos quizás que no priorizan el bien común. Como administrativista y constitucionalista considero que el derecho constitucional debe ser la expresión de el derecho administrativo, debe ser la expresión de un derecho constitucional concretizado, ¿no? Donde ese equilibrio entre poder y garantía no se olvide que el centro y fundamento y fin del Estado es la dignidad de la persona humana. Y nuestra Constitución tiene varias cláusulas, inclusive por
la incorporación convencional, en donde se protege el ser humano desde la concepción. Entonces es inconcebible que normas internas que devinieron inconstitucionales luego del 94 sigan siendo vapuleadas, nombradas o usadas como estandarte por los funcionarios de mayor jerarquía en nuestro país y no adviertan que son inconstitucionales. Por eso mi gran preocupación como técnica del derecho es que nuestros dirigentes, una vez en la vida, hagan cumplir la Constitución antes que reformarla. Gracias. Gracias, Macarena. Levanten la mano los interesados en la pregunta. Identifíquense, por favor. Perdón, un segundo que va a contestar. Perdón. Lo que tendría que preguntarte cuál era la pregunta, digamos, pero bueno, no, ya lo sé. Yo te digo dos cosas. Me parece muy oportuno tu pedido. Creo que estamos todos en eso, pero yo quiero hacerte dos reflexiones. Digamos, yo no soy abogado, ni quiero serlo a esta altura de mi vida. Ahí me parece que hay dos cosas. Yo coincido contigo, la reforma del 94 para mí introdujo un diseño de Estado que tenía que ver con los intereses del bipartidismo, ¿no? Se instituye en la Constitución un modelo de Constitución europea, en la reforma del 94, un diseño de Estado que más o menos decía esto: muchachos, no se preocupen porque el que pierde siempre tiene puestos para ocupar. Esto es la Constitución del 94. Entonces, cuando vos agarrás el diseño organizacional del Estado de la Constitución del 94, te encontrás con una serie de organismos que decís, por ejemplo, el 30% de las personas de la Argentina son pobres. ¿Sí? ¿Quién las defiende? Hay una defensoría a nivel nacional, hay una defensoría en la provincia de Buenos Aires, hay una defensoría en la ciudad de Buenos Aires, hay más defensorías que órganos ejecutivos a nivel nacional. ¿Quién defiende a las personas? Nadie. Entonces digo, hay toda una... El INADI, hay toda una serie de diseños que tiene que ver con los puestos de la oposición. No obstante, así todo, yo creo que no es tiempo de una reforma constitucional. Para que exista el tiempo de la reforma constitucional tienen que existir los partidos políticos. Si no hay partidos políticos no hay garantía. A la Constitución la abren las personas por mayoría y la cierran por mayoría. Si no hay instituciones en el compromiso del diseño constitucional del país, no puede haber reforma constitucional. Sería gravísimo. Bien, vamos con la última, ¿no? La última. Sí, bueno. Digo por el tiempo, no sé si alguien dispone. Hola. Diciembre es un despliegue de maldad insolente, ustedes lo saben perfectamente. ¿Cómo tienen pensado la organización de los fiscales para contar los votos? ¿Entiende lo que quiero decir? Nuestra estrategia de voto, ¿sabe cuánto pagaron en Tucumán por un fiscal por las 1.500 mesas de los fiscales? Había 1.500 mesas en Tucumán. El oficialismo llegó a pagar 2.000 pesos por fiscal. 2 turnos de fiscales por mesa, saca la cuenta. 3.000 fiscales. Les voy a hacer una buena y una mala noticia. No tenemos esa plata. La mala noticia es que no lo podemos pagar. La buena noticia es que no recaudamos plata. Porque el que paga la campaña es dueño del candidato. Y esta campaña no la paga nadie, gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando con Cintia, con todo su equipo acá de genios? Nosotros estamos pensando en un modelo estratégico. Nosotros tenemos 19 provincias donde vamos solamente en la lista presidente y vice. En los lugares donde vamos sin presidente y vice, nada más que en la lista presidente y vice, ir a una estrategia de voto seguro, que es una estrategia de voto en mano, con un fiscal por escuela, controlando el escrutinio de las mesas, pero a voto seguro. Te doy el voto en el bolsillo, ¿me vas a votar? Sí, andá y depositalo. ¿Qué tenemos para esto? Redes que dan las parroquias, que quieren colaborar con nosotros, redes que dan las iglesias, que quieren colaborar con nosotros, redes que dan los veteranos de guerra, redes que dan el personal militar, gendarmería, prefecturas, policías provinciales, celestes, patriotas, nacionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Redes de personas que no tienen vínculo político, que no son punteros, que no cobran, que no... nada de nada.
En el resto de los lugares, obviamente tenemos una estrategia de fiscalización con muchísimos voluntarios también que vienen de estas redes, encausados por los partidos provinciales que están asociados a la alianza en forma concreta y que llevan sus listas de candidatos. Este es el modelo de fiscalización que nosotros tenemos previsto. ¿Quieres agregar algo, Cintia? No, en realidad es eso. Necesitamos justamente entonces el apoyo de todos ustedes a través de las redes sociales. Yo sé que muchos de ustedes representan a distintas organizaciones y ustedes tienen que entender que si están apoyando a un partido, a una propuesta nueva y que justamente no estamos recibiendo recursos de ningún lado, sino que también de la gente que nos quiere acompañar, entonces necesitamos el apoyo de todos ustedes a través de las redes sociales. Y nosotros, a través de nuestros equipos, en cada una de las provincias y en cada una de las ciudades principales, vamos a tener un encargado de fiscalización para el Frente Nos. Y por otro lado, hoy acabamos de firmar un convenio con la red Ser Fiscal, que muchos de ustedes la deben conocer. Hoy firmamos un convenio con ellos, así que también, si quieren, se pueden anotar a través de la página de ellos para ser fiscales en nuestro partido político. Así que sería fantástico que nos puedan acompañar, y si alguno ya está preparado y sabe y puede capacitar a otros, bueno, también pónganse en contacto con nosotros, que nos va a venir muy bien. Un último tema que sería una pregunta acerca de los jubilados. Ya al paso. Sí, justo es un grupo de la sociedad que hoy no se mencionó y, digamos, parece bastante injusto que haya muchos jubilados que están esperando tantos años, que el caso de mi padre, que partió sin poder ver su reajuste, y el de que los que hemos ya aportado por 40 o más años, y ANSES es tan lento en los procesos de generar, digamos, la jubilación. Así, no sé qué postura va a tener el gobierno. En este país, más del 40% de los chicos son pobres. El PACO pega fundamentalmente en los sectores que van de los 14 años para abajo, ¿no? Este país destruyó la mejor escuela primaria que había en toda América. Es decir, este país hace mucho tiempo venimos tratando muy mal a nuestros hijos. Y era natural que en algún momento dado esos hijos traten mal a los abuelos. La vida es un círculo, las sociedades es un círculo, somos un círculo de la vida, digamos, ¿no? Entonces, ahí el esquema previsional argentino es una de las reformas necesarias e imprescindibles que tenemos. Ahora, antes de la reforma previsional, que es una reforma que además tiene un enraizamiento social de altísimo nivel de complejidad, viene la reforma fiscal y viene la reforma laboral, porque son las reformas activas que van de alguna forma a permitir generar el fondeo para hacer la reforma previsional. Ahora, en una Argentina donde cada vez son menos los que aportan, el que está en peligro es el sistema previsional, claramente. Una de las razones fundamentales por las cuales necesariamente en la Argentina hay que dar trabajo. Por ejemplo, los chinos hoy hacen la cuenta que por la política de un hijo por familia que tuvieron durante 30 años, dentro de 30 años le van a faltar 30 millones de aportantes. Esa es la cuenta que están haciendo hoy, por eso ampliaron a dos hijos por familia. Porque en los hijos está el futuro y está el diseño social del futuro de los abuelos. Es cosa que en la sociedad argentina no entendemos, que de la misma forma como nosotros tratemos a nuestros hijos, y el primer hijo que tratamos es el hijo del vecino que no atendemos, que está por nacer, de la misma forma esos hijos van a tratar a sus abuelos. Pero es uno de los temas más complejos a resolver hoy en la reforma previsional. ¿Puedo contarles un secreto? Ya que son todos amigos acá. Sí, vos que son de... No, ya eso lo hemos hablado mucho. Yo le quiero, en esto que decía recién, acompáñennos, yo les quiero hacer una última reflexión. ¿Puedo hacer una última? Sí, adelante, estamos esperando, si no la última pregunta. Sí, y ya después de esto me callo, les juro que me callo. Nosotros, lo que estamos planteando con Cintia claramente, el otro día en un reportaje de La Nación me preguntó el periodista a quién votaría si usted no participa de la segunda vuelta, digamos, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a votar en segunda vuelta
el candidato que garantice el veto de la ley del aborto. Cada vez que se siente un candidato acá, pregúntenle qué va a hacer. ¿Por qué en esto? Porque es cierto que la llave legislativa está en el Congreso. Ahora, en un país presidencialista como la Argentina, la llave del no aborto la tiene el presidente de la Nación con el veto, que es una institución presidencial y está garantizado en la Constitución como una herramienta del ejercicio de la presidencia de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros en las PASO, para que salgamos todos del miedito del cuco que viene en la primera vuelta, si en las PASO somos capaces de demostrarle a la política argentina que somos una masa de habitantes que creemos en valores y que somos capaces de votar una propuesta de valores, van a tener una propuesta para nosotros en la segunda vuelta si nosotros no llegamos al balotaje. El juego que vamos a jugar y que estamos jugando es jaque al sistema con la pieza más chica, y ese es el juego que vamos a jugar. Y si nosotros no llegamos al balotaje, queremos condicionar la discusión de la segunda vuelta, pero para eso tenemos que demostrar que la política tiene que tener para nosotros una propuesta, porque en principio somos muchos. Si esto nosotros no lo entendemos, seguimos razonando con el juego del tablero de la política opositora de las dos propuestas abortistas, que dicen, y yo no puedo vivir en el proyecto. Nosotros decimos no podemos vivir en una Argentina un proyecto del aborto. Eso es lo que estamos, y eso se va a definir claramente en la primera vuelta. Acompáñenme. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias Rolando Vera, periodista, por hacer de moderador, por hacer las preguntas. Sí, Rolando. Quería decir una sola cosita, que hace poco alguien hablaba de los nuevos comienzos, ¿no? Dice que los nuevos comienzos se producen cuando avanza mucho el mal, y para eso se necesitan algunos justos, ¿eh? Ojalá que en la Argentina haya muchos justos para ese nuevo comienzo y dar vuelta a este partido de la Argentina, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Rolando Vera. Bueno, gracias Cintia, gracias Juan José por toda esta entrevista y por desasnarnos de tantas dudas que el pueblo argentino tiene, ¿no? Y tantas ganas que tenemos de que todo realmente cambie. El lunes 1 de julio anterior... Perdón, ¿podéis invitar a los candidatos que suban hacia hacemos? Dame 2 segundos que eso viene después. Dale, si me permitís. No, futuro bueno. señor presidente, si usted dice lo contrario, No. lo podemos hablar. Lo podemos hablar. Bien, el 1 de julio anterior, Citizen Go lanzó una campaña donde pedía a la población que pidiese a los candidatos que firmen este manifiesto. Yo voy a leer básicamente los puntos principales de este manifiesto, porque es muy largo, para que luego suba a entregar la directora de Citizen Go. Dice lo siguiente: defensa a la vida desde el nacimiento, desde la concepción hasta su muerte natural. Derogar el proyecto del protocolo del aborto. Políticas de acompañamiento a la mujer embarazada, protección a la niñez, educación libre de ideología de género y ayudar el desarrollo de la familia. Ahora sí, vamos a invitar entonces a Silvina Espataro, directora de la campaña de Citizen Go, para que haga entrega de este manifiesto. Y quiero contarles que son los primeros candidatos en firmar este manifiesto y compromiso de lo que acabamos de leer. A agradecer nosotros a Tele-V1.com, canal Tele-V1 Toda la Verdad Primero, que está siempre luchando para que las cosas se digan como tienen que ser, sin tratar de alabar o quedar bien con la gente. Muy bien, señor futuro presidente, ¿puedo decirle? ¿Futuro presidente? Sí, claro. ¿Le podemos decir?
Ahí están las dos. La señora Cintia Houghton y el señor Juan José Gómez Centurión. Primera firma de este compromiso para Citizen Go. Este compromiso lo pueden encontrar en cuidarlavida.org desde mañana para que todos podamos firmar y adherirnos. Ahora sí, señor Juan José y Cintia, vamos a acercarnos al centro del escenario, por favor, para tomar la foto grupal. Si quieren subir, como ustedes dispongan, ¿sí? Los candidatos, por favor, los candidatos primero y luego... Brasil, un país